Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde, algunos sueltitos. El tribunal que conoce la presentación de medida de coerción de los acusados del caso, ¿cómo se llama? Operación Coral. Reenvió para el próximo viernes a las 10 de la mañana el conocimiento de medida de coerción porque los abogados de los acusados están pidiendo más tiempo para poder conocer lo que definieron como un abrumador expediente, que tiene una cosa... ¿Abruma? Sí, entonces dice Camacho, el del PEPCA, que no solo es abrumador el expediente, sino que es demoledor en cuanto al contenido de pruebas. Entonces le preguntaron a Jenny Berenice, la procuradora adjunta, si ella está de acuerdo o si el Ministerio Público está de acuerdo con que sea televisada la audiencia, como han reclamado algunos abogados de la defensa. Y ella respondió literalmente: nosotros estamos dispuestos a ir hasta al Centro Olímpico a dirigir esta acusación. Nosotros tenemos problemas con que lo publiquen o no lo publiquen. Literalmente dijo la magistrada Jenny Berenice. Sí. Hasta en el Centro Olímpico nosotros podemos audicionar. Audicionar no es sesionar. Bien. Entonces ya ustedes saben. Eso por un lado. Por otro lado, uno se pone reflexivo cuando uno ve fotografía, como vi hoy una fotografía de un mayor general activo, que fue en su momento quizás el militar más influyente o más poderoso del país, porque un mayor general que sea el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República, miren, ahí no hay ministro que valga, y verlo esposado, llevado al banquillo de los acusados, independientemente de que sea inocente o no, independientemente de que las autoridades del Ministerio Público estén exagerando o no con la forma de conducirlo, lo que usted quiera, pero la gente tiene que cuidarse, la gente tiene que tratar de actuar de manera adecuada, independientemente de la influencia política que pueda haber en esa acusación, como quiera. Cuando usted actúa de manera adecuada en sentido general, es difícil que ningún ministerio público pueda armarle un expediente. Pues, no, a ese no. ¿Por qué a ese no? No, porque ahí no hay nada que buscar. O sea, donde van es donde hay que buscar. Entonces, bueno, pero eso es otro tema. Quiero referirme ahora, sí, entrando en materia económica, al informe que publicó la Tesorería de la Seguridad Social reciente sobre el sector laboral formal de la República Dominicana, donde aparecen unos datos que son interesantes para desmontar algunos, o no desmontar, sino aclarar algunos datos relacionados con las fuentes o los sectores que generan mayor cantidad de empleos en el país. Entonces, nosotros tenemos un mercado laboral que está integrado por los empleados formales y los empleados informales. Actualmente deben haber alrededor de 2.100.000 empleados formales, incluyendo los 650.000 o más de 650.000 del sector estatal. El Estado representa el 28.5% de la cantidad de empleados formales que hay en el país. Y esos son el 28.5% que son empleados del Estado, pero que el porcentaje puede ser mayor porque hay empleados del Estado que no cotiza la seguridad social o a través de la TCS, por lo tanto no aparecen en esa lista, pero puede que sea mayor. Yo siempre digo que puede ser que sea un 30% la cantidad de empleados del sector público dentro de la masa de empleados formales del país, cuando se incluye entonces el sector privado, que debe representar el 70%. Ahora, la informalidad laboral, que es otro tema que representa más o menos el 55%, hoy día tal vez más del 55% de la masa laboral completa. Es decir, que si nosotros tenemos alrededor de 2.100.000 trabajadores formales, debemos tener alrededor de 2.500.000 trabajadores informales, más o menos. Entonces, esos trabajadores informales generalmente están ubicados en micro y pequeñas empresas. En la informalidad, las microempresas son mayoría en cuanto a generación de empleo, porque ciertamente para ser informales tienen que ser pequeños. Una empresa grande no puede ser informal, o sea, no hay forma de que una empresa mediana o grande sea informal. Tiene que formalizarse obligatoriamente para poder crecer, para poder hacer negocios en volúmenes más adecuados. Si no, se tiene que mantener en la informalidad
como se mantienen en la informalidad, por ejemplo, o calificados como informales, aunque no estén en la informalidad, los trabajadores independientes. Y esos trabajadores independientes generan un empleo o dos por unidad, o sea, porque son ellos mismos. Yo tengo un negocio, yo soy plomero, soy un trabajador informal independiente, bueno, pues el empleado que yo tengo soy yo mismo y dos ayudantes que yo tenga por ahí que también son informales, o sea, por eso son microempresas que generan mucho empleo, pero en la informalidad. Ahora, en la formalidad laboral, ¿qué representan las micro y pequeñas empresas? Son más en cantidad, pero son menos en cuanto a generación de empleos. Para que ustedes tengan una idea, y de acuerdo con las estadísticas que publica la Tesorería de Seguridad Social, las microempresas alcanzan, como unidades empleadoras que cotizan a sus empleados a la Seguridad Social, alcanzan alrededor de 73.117 al cierre del primer trimestre de este año, o al cierre de los primeros 2 meses de febrero de este año, porque todavía no tengo el mes de marzo. Eso es el 79.9% de la cantidad de empleadores, o sea, de unidades productivas o de empresas o de organizaciones. El 80%, 79.9%. De un total de 91.511 empleadores registrados. De 91.511 empleadores registrados, 73.117 son microempresas o microempleadores. 10.340 son pequeñas empresas. Generalmente una pequeña empresa es aquella que genera entre 15 y 50 empleados. Las micros son las que tienen de 15 empleados hacia abajo. Eso es el 15.6%, las pequeñas empresas. Entonces las medianas empresas, que son 2.573, representan el 2.8% de la cantidad de empleadores registrados. Y las grandes empresas, que son 1.481, representan el 1.6%. Y ahí debe haber muchas empresas o instituciones del Estado, para un total de 91.511. O sea, repito, el 80% son microempresas. Y cuando se le agrega a las pequeñas empresas, entonces es el 95%. El 95.5% de las empresas o empleadores registrados que cotizan a la Seguridad Social son micro y pequeñas, 95.5%. Ahora, ¿qué cantidad de empleos generan en la formalidad ese 95.5% de unidades productivas o de organizaciones, o de empresas, perdón? Aportan en empleos formales el 26.5%, 26.6% para ser más específico. O sea, representan o son como unidades empleadoras, las micro y pequeñas empresas, el 95.5% de la cantidad de empresas registradas cotizantes a la Seguridad Social. Pero en términos de empleos, aportan el 26.6% de la cantidad de empleos formales en el país, o sea, una cuarta parte de la cantidad de empleos. ¿Y qué aporta ese 1.6% de empresas grandes, que apenas son 1.481 empresas y que representan el 1.6% de la cantidad de empresas registradas, apenas un 1.6%? Bueno, pues ese 1.6% aporta en empleos el 63%. O sea, 2/3 partes de los empleos formales en la República Dominicana los aportan, los generan las grandes empresas, que son menos en cantidad, pero son más como generadores de empleos formales, repito. No en la informalidad, porque en la informalidad las micro y pequeñas empresas son las que más empleo generan. Ahora, en la formalidad, las empresas que generan empleo de verdad, cantidad de empleos, muchos empleos, son las empresas grandes. O sea, que eso de que, bueno, mira, que las micro y pequeñas empresas, el impacto que tienen en el Producto Interno Bruto, sí, tienen un impacto en el Producto Interno Bruto alto, pero es un impacto en el Producto Interno Bruto estimado. Y cuando digo estimado es porque es un impacto alto en la informalidad. En la formalidad, lamentablemente, todavía nuestras micro y pequeñas empresas están un poco rezagadas. Y eso tiene que ver mucho con la burocracia estatal, las complejidades de nuestro sistema tributario, que es algo a lo que va a tener que meterle mano la autoridad tributaria de manera muy seria, o mejor dicho, el equipo económico del gobierno de manera muy seria cuando se esté diseñando el pacto fiscal. O sea, tratar de reformar
el código tributario para hacerlo menos complejo, independientemente de que se agreguen o no se agreguen impuestos, de que se aumenten o no se aumenten tasas de impositivas, o de que se amplíen o no se amplíen bases imponibles de tasas impositivas. Aparte de eso, tiene que simplificarse el código como tal para hacerlo menos complejo, menos complicado. Complicado tanto para los contribuyentes como para las propias autoridades recaudadoras que son las que están en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, esa es una tarea. La otra parte es el temor que tienen las empresas, los micro y pequeños empresarios a la formalidad. Muchas veces entienden que eso les representa más pérdida que ganancia, y al entender que les representa más pérdida que ganancia o más complicaciones que soluciones, pues entonces dicen, no, yo mejor me quedo en la informalidad, pues yo no voy a coger lucha formalizándome para que después me estén persiguiendo, para que después me estén cayendo atrás, me estén mandando notificaciones, para tener que hacer declaración jurada todos los años, para tener que hacer declaraciones de impuestos todos los años, para tener que hacer declaración de facturación todos los meses y pagar ITEVI todos los meses. O sea, al final tú dices, esto es más complicado de la cuenta. Pero eso es lo que te permite crecer. No hay forma de pasar de una microempresa a una pequeña empresa y luego de una pequeña empresa a una mediana empresa sin formalizarse. La formalidad, la formalización empresarial es lo que garantiza el crecimiento, el desarrollo. Si no, te puedes quedar entonces en la informalidad y seguir siendo, bueno, te va bien económicamente, pero sigue siendo informal. Y esa informalidad también te cierra otras puertas. En lo que tiene que ver con acceso al sistema financiero, pero también lo que tiene que ver con acceso hasta viajar, señor, hasta para solicitar visa. Y puedes tener una empresa y un buen negocio y te va muy bien y ganas mucho dinero, pero cuando tienes que ir a presentar evidencia de tu solvencia económica, no tienes cómo presentarla porque tú estás en la informalidad. Entonces ese tipo de elementos son importantes. Ahora, lo que quería era así dejar sentado eso. En la formalidad, las micro y pequeñas empresas representan el 95.5% de la cantidad de empresas registradas, pero apenas aportan el 26.6% de los empleos. Las grandes empresas, que son apenas un 1.6%, aportan el 63% de los empleos en la formalidad. No así en la informalidad, donde las micro y pequeñas ciertamente son mayoría como generadoras de empleos, que no dejan de ser también empleos informales.